Esperen que quiero esperar. Ahí está, ya empezó a grabar. El tema es que estos dos órganos de los sentidos que nos faltan, que son dos exteroceptores, que es el sistema auditivo y el sistema visual, o sea, lo que va a la corteza auditiva y a la corteza visual, que como son más grandes y son cortezas primarias, el aparato anatómico que también lo lleva es un poquito más complejo que los que vimos hasta ayer. Dentro del oído, que es el que vamos a ver ahora, dentro del sistema auditivo, hay un sistema que también se denomina sistema vestibular, que también acompaña otro proceso que no tiene que ver con la audición. O sea, si bien la misma onda que mueve, la onda mecánica que mueve desde el exterior, genera en realidad un estímulo nervioso que viaja hacia otra zona de la corteza que se aboca a una propiocepción, a la posición del propio cuerpo, y no tiene nada que ver con la audición de sonidos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque si bien estamos estudiando los esteroceptores, que son los receptores que procesan información desde el exterior, o sea, órganos de los sentidos, son todos esteroceptores con otra naturaleza de acuerdo al tipo de estímulo. Bueno, en este caso, el sistema auditivo es un mecanorreceptor y un exteroceptor, pero en el mismo oído, que sería el aparato anatómico, hay otro mecanorreceptor que no es exteroceptor, sino propioceptor, que es el sistema vestibular. Y lo que está llevando es información del cuerpo, o sea, de la posición que tiene el cuerpo con respecto al entorno. Bien, para entender esto vamos a empezar a describir entonces a este oído. El oído se compone en tres partes, en el oído externo, medio e interno. Cada uno de estos componentes tiene una descripción de una estructura anatómica, pero tanto el oído externo como el oído medio en realidad propulsan las ondas de tipo mecánica a través de un medio, de un fluido, que es el aire. En cambio, cuando llegan al oído interno, esa onda mecánica tiene que transformar ese movimiento de fluido en el aire en otro fluido distinto que es líquido, ya que adentro del oído interno hay toda una cubierta líquida que por fuera de la estructura audible se llama perilinfa y adentro de la estructura que se encarga de la audición se llama endolinfa. Sería la distinción entre esto que ven acá, que es como un caracolito, que se llama cóclea, y donde está el sistema auditivo, de esta estructura que ven acá, que tienen como unos anillitos, y esto de acá, que se llama vestíbulo, que forman parte del aparato vestibular y no del aparato o sistema auditivo, ¿sí? Entonces, tengo que transmitir esa onda que viaja por aire hacia una onda que viaja por líquido. Y lo que vamos a ver es qué instancias va pasando esa onda para transformarla. Con respecto a la audición, el oído humano tiene una capacidad de detectar sonidos que van desde los 16 a los 20.000 Hz, ¿sí? Hertz es una unidad de la cantidad de ondas que yo transmito en una cantidad de tiempo determinado, o sea, la cantidad de ciclos que generan una cantidad de tiempo que en el Hertz se mide por segundo. No es de 16.000 a 20.000, es de 16 a 20.000. 16 son sonidos sumamente graves, y 20.000 sonidos sumamente agudos. O sea, mientras más frecuencia yo tenga, mayor cantidad de hertz, o sea, mayor cantidad de ciclos por segundo haga, el sonido es cada vez más agudo. Incluso los oídos de los niños, y sobre todo de los lactantes, de los más chiquititos, tienen un rango audible un poco mayor y escuchan como otros sonidos agudos también dentro del rango audible. Eso quiere decir que hay sonidos que si no están en esta frecuencia, no se van a escuchar. Por eso, por ejemplo, los murciélagos, que eso, emiten ondas de distinta frecuencia y a través del rebote de esa onda ellos redirigen su vuelo, porque en realidad no ven, entonces tienen que guiar su vuelo de acuerdo a la audición, pero ese sonido que emiten está en un rango que no es audible para el ser humano. Y me pasa con otras especies también. ¿Vieron esos silbatos que se para entrenar perros o entrenar otros animales que no hacen un sonido que es audible para nuestro oído? Sin embargo, sí para oído de otro animal. Entonces, este rango audible es específico de especie. No confundan los hertz, que es si el sonido es más grave o más agudo, con los decibeles. Igual Curtis no les nombra de esto, pero para que sepan, los decibeles me mide el volumen. O sea, un sonido más fuerte o más bajito se miden decibeles. Los hertz miden la cantidad de ciclos que hacen que el sonido menos ciclos es más así grave, más lento. En cambio, los sonidos más rápidos, así todo así, son más agudos porque tienen mayor cantidad
de ciclos por segundo. Empecemos a describir anatómicamente este aparato que sirve para la audición y, como dijimos recién, también para la propiocepción. Con respecto al oído externo, el oído externo está formado por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Esto que en esta lámina podemos ver acá, ¿sí? Todo esto sería el pabellón auditivo y todo este conducto que vemos acá es el conducto auditivo externo. El pabellón de la oreja es la estructura cartilaginosa que tenemos por fuera, la piel que recubre por dentro, que también tiene pelos, glándulas, y en el caso del conducto auditivo externo existen no solo glándulas sebáceas, sino glándulas ceruminosas, que secretan cera, la misma cera que conocemos del oído, también recubierto por piel, pero la estructura más interna en el tercio posterior, o sea, más cerca del pabellón de la oreja, está formada por cartílago, pero las 2/3 partes internas están formadas por hueso. De hecho, está incrustado en una parte del hueso temporal. Si ustedes se tocan acá van a ver una saliencia del hueso que se llama apófisis mastoide del hueso temporal, y el oído está incrustado en esa apófisis mastoide de este hueso, ¿sí? ¿Para qué sirve el oído externo? Para transmitir las vibraciones, o sea, las ondas, y redirigirlas hacia el oído medio. El oído medio es una cajita, que por eso se llama caja timpánica, que está limitada por distintas paredes. Acá vendría el conducto auditivo externo, o sea, la cara externa del oído medio está formada por una membrana que se llama membrana timpánica o simplemente tímpano. Fíjense, en el dibujito que estamos viendo acá era esta, ¿sí? Esta es la membrana timpánica. Este espacio que vemos acá es lo que se llama oído medio, que estamos amplificando obviamente en esta imagen de la caja timpánica. Hacia la zona interna del oído va a limitar obviamente con el oído interno a través de otra abertura que se llama ventana oval, que en su diámetro es más chiquitita que la cavidad timpánica. ¿Para qué sirve esta diferencia de tamaño entre las membranas? Para amplificar el sonido. Ustedes todavía no empiezan mecánica de los fluidos, pero cuando lo empiecen van a saber que tanto un líquido como un gas se consideran fluidos, y cuando yo estoy transmitiendo un fluido a través de una tubería, si tengo una presión que se ejerce sobre un diámetro mayor y yo quiero después pasar esa misma presión por un orificio, o sea, por una superficie menor, esto aumenta la presión. Por eso decimos que la caja timpánica aumenta el sonido, o sea, lo amplifica. Es una caja de resonancia de la onda sonora. Pero no solo la amplifica por una diferencia de diámetro entre la membrana timpánica y la ventana oval, sino que hay una cadena de huesecitos que se llaman martillo, yunque y estribo, 3 huesos que forman parte de cada uno de los oídos, o sea, dentro de los 206 huesos que describimos, 6 de estos huesos son 3 de cada oído, que era el único que no estaba en el dibujito del sistema osteoartromuscular porque lo íbamos a ver acá. El estribo se considera el hueso más chiquitito del cuerpo dentro de los oficiales, porque si se acuerdan, el sistema osteoartromuscular me nombraba los huesos sesamoideos o algunos infranumerarios dentro del cráneo, que no en todos está presente y no en la misma cantidad, pero dentro de los oficiales, digamos, de esos 206, que en teoría tenemos todos los seres humanos, están estos huesecitos, y el estribo es el más chiquitito de ellos. ¿Qué hace esta cadena de huesecillos? También amplifica el sonido, porque la onda sonora viene, que es una onda mecánica, impacta sobre el tímpano, golpea el martillo golpea el yunque golpea el estribo golpea la ventana oval. Entonces, encima que hago una cadena de golpes que amplifican cada uno de esos sonidos, pasa desde una superficie mayor a una menor, que también aumenta la presión, y lo que yo hago es amplificar este sonido. ¿Por qué? Porque yo voy a ir de esta cámara aérea hacia el oído interno, que como ya les dije, tiene líquido adentro. Y tengo que amplificar el sonido porque si no, no estaría dentro del rango audible. Ahora, si esto sería una caja hermética y completamente cerrada, cada vez que llegaría una presión más grande, por ejemplo, un sonido con mayor decibel, se reventaría el oído. Entonces, lógicamente tiene que tener una vía de escape para disminuir esa presión. Es una cuestión física. Si bien en la parte de atrás, o sea, si yo veo una persona de frente, la cara de atrás da hacia el hueso, como les dije recién, a la apófisis mastoide del hueso temporal. Pero hacia la cara anterior, o sea, lo que nosotros tenemos por frente, hay una trompa, un tubito, que se llama trompa de Eustaquio, o trompa auditiva, que me comunica el oído con la faringe, con la nasofaringe.
¿Para qué me lo comunica con la nasofaringe? Para yo igualar la presión del aire que hay en el medio con respecto al oído. Vieron que cuando suben a la montaña, cuando se suben en un avión, que hay un cambio de diferencia de presión, es como que sientan que los oídos no escuchan igual. Están como, que le llamamos apunamiento. Es porque el oído se ha quedado con una presión que es distinta a la del medio. Por eso, masticando chicle, abriendo la boca, bostezando, o sea, con algunos movimientos, uno trata de igualar la presión del medio con la del oído. Y cuando están en la misma presión, obviamente puede transmitir la onda auditiva. Si yo me quedo con una presión distinta dentro del oído, es como que siento o que se está bombando la presión o que hay menos presión y no se puede amplificar el sonido, entonces obviamente no escucho bien. Para esto me sirve la trompa de Eustaquio, ¿sí? O sea, la trompa de Eustaquio sirve para igualar la presión desde la faringe hacia el oído. Y por eso, como es un agujero de comunicación, hay muchas infecciones de la nasofaringe, como una faringitis o un catarro, o sea, una rinitis que bajen los mocos también hacia la faringe, pueden transmitirse al oído y causar la inflamación del oído medio que se llama otitis, ¿sí? Obviamente, si la bacteria, el virus o el agente patógeno que está causando la patología tiene residencia en la faringe y también puede meterse al oído, porque hay algunos que no, que obviamente no son compatibles con ambos lugares. Depende, Franco, o sea, las personas se pueden quedar sordas por distintos motivos. Las lesiones en el oído medio lo que hacen es disminuir la amplificación del sonido, entonces se genera hipoacusia. La hipoacusia es la disminución de la frecuencia audible. Si por una otitis mal curada o por cualquier accidente, por un ruido muy fuerte, se revienta esta cavidad del tímpano, esta caja de amplificación de sonido no funciona igual, entonces el sonido se siente más bajo. Eso es una hipoacusia. Si hay un estropeo en cualquier estructura mecánica. Ahora, la sordera absoluta es porque hay una lesión ya en la vía auditiva o en el canal en realidad que comunica y no me hace llegar la onda sonora directamente. Entonces, hay sorderas, bueno, genéticamente nosotros vimos que la sordomuez congénita era la distribución anatómica normal del oído para llevar la onda y por otro lado la vía auditiva, ¿sí? Generalmente, si una persona nace normal y no con sordera congénita, es porque el aparato auditivo y el nervio funcionaban bien. Si no nació sorda, digo, genéticamente puede haber una lesión que directamente no me transmite la onda. Si no nació sorda y se queda sorda en algún momento, pueden ser por distintas vías. Porque hay un taponamiento del conducto, porque hay una lesión mecánica y la onda no se transmite con la misma frecuencia, o porque hay una lesión en el nervio auditivo, que se llama vestíbulo coclear, y es el octavo par craneal, y no transmite la señal. O incluso un golpe en la cabeza, en la corteza auditiva, que no lo procesa el cerebro. Entonces hasta la vía aferente, el conducto, todo funciona bien, pero hubo una lesión por un golpe, por un tumor o por lo que corno sea en el cerebro. O sea que hay miles de factores por los cuales uno no puede escuchar. Puede ser la lesión de la transmisión de la onda, el nervio, que no llegue la señal del nervio o que no la lea la corteza auditiva, que como ya sabemos es una corteza primaria que está en el lóbulo temporal. ¿Se entiende? No sé si me querías preguntar, Franco, por una sordera particular, digo, porque te estoy hablando así como en general. No, porque, mm, ¿cómo se llama? Yo justo tengo un abuelo y una abuela que tienen la misma edad y mi abuelo escucha muchísimo y creo que mi abuela no, pero no le ha pasado nada. Y eso no sé por qué. Ah, no, pero la sordera o sea, la hipoacusia, la disminución de la audición, producto de la edad, es como el mismo baqueteo que tiene todo nuestro cuerpo y que hay lugares que por ahí genéticamente son más resistentes a la edad y otros no, pero la degeneración del sistema nervioso y de cada tejido con la edad es algo normal. O sea, es normal que una persona en la tercera edad tenga hipoacusia. O sea, es como una cuestión de decir, ¿por qué me funciona menos el corazón? ¿Por qué me funciona menos el estómago? ¿Por qué me funciona menos el oído? Es una neurodegeneración normal que tiene que ver con la senilidad, o sea, con la vida o la etapa que tiene la persona. O sea, a veces la hipoacusia responde a eso. Por eso muchos viejitos utilizan audífonos, que sería como meterme un micrófono en el oído para amplificar la onda. Pero eso es hipoacusia, no es sordera. Sordera es no escucho nada. La hipoacusia es normal con la edad y es más, las lesiones en el oído son paulatinas en el tiempo. Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica o trabaja en lugares en donde hay contaminación sonora, por más de que se obliga o se exige tener una protección auditiva,
eso se va degenerando con el tiempo y cada vez genera más hipoacusia. De hecho, les comento que con la alta frecuencia de escuchar música con auriculares de la generación de ustedes, que encima escuchan música muy alta, digo de los adolescentes y jóvenes de ahora, ya hay un montón de estudios científicos que informan que el 40 a 50% de ustedes va a llegar antes de los 50 años con hipoacusia, por una neurodegeneración producto de someterse a un ruido todo el tiempo por arriba de los decibeles normales. El oído tiene que escuchar frecuencias de menos de 110 decibeles para que no haya lesión. La exposición a 110 decibeles durante más de 4 horas diarias genera una neurodegeneración que paulatinamente va disminuyendo la frecuencia audible. Y 110 decibeles no es mucho. Si ustedes se fijan, cuando suben el celular, más o menos cuando van por la mitad del volumen, les dice que si siguen subiendo el volumen, tengan cuidado porque eso lesionará la vía auditiva, que algunos a veces le han apretado el botón como diciendo no me lo recordés nunca más y lo ponen al palo igual, pero ese someter el oído a una intensidad sonora más elevada hace que a la larga eso nos haga perder la audición. O sea, vaya la hipoacusia degenerando porque la transmisión de la información cada vez más débil. ¿Sí? Profe, Sí. ¿la contaminación sonora también afecta a nivel nervioso, al nivel de la cabeza, digamos, o no? Sí, totalmente. La contaminación sonora en realidad te daña la transmisión del sonido y la neurogeneración de la vía auditiva. Lógicamente, los ruidos molestos y los sonidos molestos también pueden generar hasta otros trastornos psicológicos y tener que ver con otra integración de la percepción del sonido. Entonces puede haber también otra lesión que tiene que ver con la percepción, pero en la sensación, que es la subida de la información, sí, tiene un efecto directo. Mientras el sonido al que vos expongas el oído cada vez sea más elevado y la exposición sea por una cierta cantidad de tiempo, esa neurodegeneración del receptor auditivo se va produciendo paulatinamente a lo largo de toda la vida, hasta que disminuya digamos, la frecuencia audible. Después, otras consecuencias, como te digo, tienen que ver más con otras áreas del procesamiento que yo hago. Es más, si yo pongo a la cabeza un ruido molesto todo el tiempo, o sea, me perturba hasta las áreas de la memoria, de la concentración y todo. Entonces, lógicamente, no puedo rendir de la misma forma. Por eso cuando a mí los chicos me dicen, no, yo estudio con música. Chicos, no se puede estudiar con música. Si ustedes estudian con música, no están estudiando y están disminuyendo la eficiencia de su cerebro, porque la percepción de nuestro sistema nervioso hace que la información ingrese por el oído y ocupe partes de la corteza integrando esa información. Si alguno de ustedes es de los que escucha con música, les debe haber pasado estar leyendo algo, tratando de estudiar, y de repente se encuentran tarareando la canción que está sonando en el auricular. Eso quiere decir que no están estudiando, no están siendo eficientes estudiando, porque su cerebro le están diciendo, mira, te meto esta información, pero también te meto esta música. Y van a poner como excusa, no, me ayuda a concentrarme. No, eso no existe, chicos. Eso es una excusa que utiliza la persona que todavía no sabe administrarse y sabe lograr la concentración en un espacio de silencio, que es el único espacio en el cual el cerebro puede prestarle atención a lo que yo estoy tratando de meter como información y ser el 100% eficiente. Entonces algunos van a decir, bueno, no, pero yo estudio igual. Sí, obviamente, podés estudiar igual, pero tu eficiencia siempre es menor que si no te estuvieras exponiendo a ese ruido. ¿Sí? Entonces sí, en esos daños de la percepción de la información que sube, lógicamente, dependiendo del tipo de ruido que estés escuchando. Porque hay sonidos que son más armónicos, que no alteran la psiquis, y hay otros ruidos que son ruidos molestos, que atentan en la percepción con otras zonas y no me dejan, o sea, me bloquean. ¿Sí? Me puede llegar hasta volver loco escuchar un sonido perturbador durante mucho tiempo. ¿Se entiende, Juli? Sí, sí, profe. Gracias. De nada. Bueno, vamos al oído interno, que es la última estructura y es en donde realmente residen los receptores. Ese oído interno tiene una cubierta toda ósea, que se llama laberinto óseo, y un componente que se llama laberinto membranoso, que sería como toda la cubierta interna, membranal, con distinta naturaleza, porque ahí llegan las células nerviosas, o sea, los neuroreceptores, pero también llega tejido conectivo que lo abastece, o sea, estamos hablando igual de un órgano, por eso hablamos de órganos en los sentidos, existen todos los tejidos involucrados. Pero en la parte ósea sería la cubierta externa de todo este sistema, que es el sistema vestibular, que se encarga de la propiocepción,
y estaría formado por el conducto semicircular óseo, que son estos 3 anillitos que ven acá, y el vestíbulo óseo, que son esta estructura que hay en el medio. El caracol óseo, que es esto, es el que se encarga de la audición. Esto es la estructura más externa, o sea, ósea. Adentro, como les dije, hay un laberinto membranoso que tiene los mismos nombres, conducto semicircular membranoso dentro del conducto óseo, el vestíbulo membranoso dentro del vestíbulo óseo y el caracol membranoso dentro del caracol óseo, pero siempre igual. El conducto semicircular y el vestíbulo es lo que se dedica al sistema vestibular, propiocepción, ubicación del cuerpo en el espacio, y el caracol membranoso tiene adentro el receptor que se encarga del sistema auditivo. Ambas informaciones que viajan de esto salen por un único nervio, que a veces le llaman nervio auditivo, a veces le llaman nervio vestibular. La forma correcta de llamarlo es nervio vestíbulo coclear, es el octavo par craneal, y si bien sale como un nervio, una partecita del nervio vestibular y otro coclear, se unifican, suben desde el oído hacia la corteza, pero ahí se dividen en dos. La parte del nervio auditivo va a la corteza auditiva en el lóbulo temporal, y la parte vestibular va a la corteza somatosensorial, que es la que detecta la posición del cuerpo, y la que después se va a integrar con la corteza motora, con el cerebelo, con un montón de estructuras que participan también en el equilibrio y en el movimiento del cuerpo. Todo sistema de los que estamos viendo tiene un receptor y una neurona aferente que sube la información. En la papila gustativa era la célula gustativa que sube el gusto a la corteza. En el olfato, el nervio olfatorio, que es el par craneal 1 y que sube también la información hacia la corteza olfatoria. En el ojo, que lo vamos a ver ahora enseguida, también hay un nervio. Bueno, acá este nervio, la particularidad que tiene, es como que se divide en dos, pero tiene un receptor de donde se capta la información. El nervio vestibular, que sería la parte que analiza la propiocepción, tiene 3 tipos de receptores distintos. La cresta acústica, que está en un ensanchamiento de cada uno de los canales semicirculares cuando se dilatan al final, que se llama ámpula o ampolla, en el cual el movimiento del líquido, que se llama perilinfa, que hay adentro de los conductos semicirculares, bate ese receptor que se llama cresta acústica y permite el movimiento para que yo detecte los movimientos en distintos planos, ya que los canales semicirculares hay uno superior, uno exterior, uno posterior, y abarcan como todas las dimensiones. Entonces cuando yo giro la cabeza, lo muevo para todos lados, se mueve el líquido de adentro de los conductos semicirculares y le dice a mi cuerpo que mi cabeza se está moviendo. Ojo, porque se llama cresta acústica, porque el que le puso el nombre es un idiota, porque decirle acústico, algo que no tiene que ver con el sonido, obviamente confunde. Se llama cresta acústica el receptor, pero no tiene que ver con lo acústico, porque no es auditivo, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, esta partecita de acá del medio, que se llama vestíbulo, y que está formado por 2 subdivisiones, que es el utrículo y el sáculo, tiene cada uno de ellos también un receptor. En el utrículo se llama mancha utricular, en el sáculo se llama mancha sacular, también la perilinfa se mueve, pero estos receptores tienen como unas piedritas que al moverse baten sobre esos receptores y pueden producir, digamos, el estímulo nervioso que viaja a través del nervio vestibular. Esas piedritas, digamos, que se llaman otolitos, son sensibles en el utrículo y el sáculo a los movimientos horizontales o verticales, o sea, cuando yo hago un sí o hago un no. ¿Sí? El utrículo y el sáculo se estimulan con estos movimientos y los movimientos más circulares en otras direcciones los captan los canales semicirculares. De esta manera, más allá de la posición de mi cuerpo, que es la propiocepción, y que hay, digamos, propioceptores en los ligamentos, en los tendones, en todas las partes del cuerpo y que me detectan mi posición o mi tono muscular, los movimientos de la cabeza son sensados por estos receptores. Si yo voy, por ejemplo, si estoy quieta, pero voy en un auto en movimiento, el tono muscular de mi cuerpo me hace entender que mi posición está fija y en realidad el tono muscular de mis piernas y todo está quieto, porque por ejemplo voy en un auto. Pero sin embargo, cuando voy en el auto en movimiento, me doy cuenta que voy en movimiento. ¿Por qué? Por el movimiento que hay en este aparato vestibular. ¿Sí? O sea, que esa es la diferencia.
Yo con esto detecto el movimiento del cuerpo con respecto al entorno, obviamente desde la cabeza, en cambio el tono muscular en cada uno de los músculos marca la fuerza que yo estoy haciendo en cada uno de esos tendones o en el ligamento, en las articulaciones, en la posición anatómica del cuerpo. Esto está como fuera de la comunicación del oído medio. Miren, si se fijan, esperen que vuelva la imagen. En esta imagen van a ver que esta partecita de los canales es como que llega acá el líquido, pero este líquido, si bien capta obviamente el movimiento, la onda sonora hace que este líquido viaje y haga un recorrido por la cóclea y salga la presión por acá, pero este movimiento de acá tiene otros receptores distintos, o sea que la onda sonora tiene como una continuidad desde el oído medio hasta que llega a este punto y se comunica con el oído interno en la porción de la cóclea o caracol, que es el que se dedica a llevar el sonido. Esa cóclea o caracol, si yo lo parto, o sea, le hago un corte y lo abro en el medio, son 2 vueltas y media, ¿sí? El caracolito de estas rampas. Si yo lo parto y lo veo por dentro, me voy a encontrar con 3 canales por los cuales circula líquido adentro, pero se llama endolinfa. Una rampa vestibular que reposa sobre la membrana de Reisner y que está comunicada con la ventana oval. La ventana oval era en la que terminaba el oído medio que vimos recién. Después un conducto coclear. El conducto coclear reposa sobre la membrana basilar y tiene acá el receptor auditivo, que es el órgano de Corti. Acá está saliendo el nervio, ¿ven? O sea, acá están las fibras por las cuales sale el nervio auditivo. Y por último, la rampa timpánica, que termina en otro, digamos, en otro agujerito que se llama ventana redonda, que también tiene una membrana. En esta imagen se va a color y se puede visualizar un poquito más. Van a ver que en realidad, cuando yo genero una presión, ¿sí? O sea, golpeo, digamos, para generar la presión, doy las vueltas, es como que doy las 2 vueltas a través de la rampa vestibular. Llego después al conducto coclear y estimulo a esta membrana que se llama membrana tectorial, estos pelitos de estas células, que es el neuroreceptor o órgano de Corti, y si supero el umbral, si se genera el mecanismo, como vimos ayer, de transducción, transmito esa onda mecánica en un potencial eléctrico, se genera un potencial de acción que viaja por el nervio auditivo, que como dijimos es el octavo par craneal. ¿Sí? Auditivo o vestíbulo coclear, que es la forma correcta de nombrarlo. Pero, si bien ahí termina la vía del sonido, esa onda que vino con el líquido y la presión y el movimiento por toda esta rampa, tiene que descomprimir por algún lado. Si no es como que se ensancharía y cada vez que viene una onda sonora explotaría el órgano de Corti. Entonces, viene el movimiento, mueve al órgano de Corti, pero ese líquido vuelve por esta rampa, que es la rampa timpánica, hasta golpear en la última ventana, que dijimos que era la ventana redonda, para descomprimir la presión. Entonces, el líquido da las 2 vueltas y media, yo creo que la imagen de Curtis se ve mejor, ven, golpeo la ventana oval, doy, entra el movimiento, digo, del líquido, entra por el conducto coclear, da las 2 vueltas y media, llega acá al punto donde está el órgano de Corti, ¿sí? Estimula la membrana tectorial, se genera el sonido, pero la presión del líquido vuelve a hacer este caminito de vuelta, regresa por acá y sale por la ventana redonda. La presión, no sale el líquido siempre está adentro, sale la presión. O sea, genera una presión, una onda y vuelvo por el otro lado. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Profe, perdón, yo no entendí cómo vuelve el líquido. O sea, ¿por qué parte? Por este mismo caracol. Porque fíjate, si yo le hago un corte a este caracol por dentro, o sea, mira esto, ¿ves esto que está viendo acá? Es como si yo lo cortara en el medio. Eso por dentro es este dibujo. O sea que cuando vos ves estas 2 vueltas y media, en realidad ahí hay una doble rampa. O sea, hay una rampa que lleva el líquido, llega hasta un punto y regresa por el mismo caracol. Mirá las flechitas. Vienen, dan la vuelta así, dan la vuelta así, llegan acá y retornan de vuelta la flechita, regresan y van para allá.
Por eso decimos que Ah, todo el bien. líquido viaja por acá, por la rampa vestibular, da las 2,5 vueltas, llega al órgano de Corti y regresa las 2,5 vueltas, pero por la otra rampa, por la rampa, digamos, timpánica. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Yo igual les digo que esto está bueno verlo en movimiento. Hay una amplificación de todo esto digo, del órgano, de los sentidos, mucho más complejo que no sale en Curtis, por eso es difícil por ahí encontrar un video que hable al mismo nivel, pero hay 3 videitos de transmisión de sonido como anexos en el campus, o sea, en el Moodle, no solo de esto, sino de los otros órganos de los sentidos que yo les recomiendo, yo les he puesto ahí, vean hasta tal minuto, tengan en cuenta la información de tal, o sea, les he puesto aclaraciones de los videos para que no los vean y tomen, digamos, como lo único, o sea, el video como lo que me dicen, lo que me van a tomar, porque obviamente les van a tomar la información como sale en Curtis, pero al ver esto en movimiento, me ayuda más a entender. Y hay en un video donde se ve la vuelta del líquido y cómo regresa. Les recomiendo que lo vean, porque una cosa es que yo solo explique en un gráfico acá y otra que vean un videito donde se ve el movimiento, ¿sí? Hay videos de todos los órganos de los sentidos adjuntados en la plataforma. Porfa, trátenlo de ver hoy a la tarde. Así nos ayuda para mañana hacer el TP, pero ya tienen la explicación de todo el tema y lo han visto de forma dinámica en los videitos. Bueno, vamos a pasar al último órgano de los sentidos, que es la visión. La visión también tiene un aparato complejo, que es el ojo, y este ojo en realidad anatómicamente tiene distintas capas y también permite que la información llegue en última instancia al tipo de receptor específico que se encarga de la visión, que son los fotorreceptores y que están en esta capa más profunda que es la retina. El ojo se divide en 3 capas: túnica externa, túnica media y túnica interna. Con respecto a la túnica externa, tenemos a la esclerótica y a la córnea. La esclerótica es la parte blanca que nosotros vemos del ojo, o sea, toda esta parte externa, que en el ojo nosotros parece como que fuera chiquitito, pero bueno, deben haber visto en miles de películas cuando le sacan un ojo a alguien, que el globo ocular obviamente es mucho más grande de lo que se ve por fuera. Está incrustado obviamente en el cráneo. Ese ojo, si alguna vez han tenido la oportunidad de tocar un ojo de vaca o de cualquier otro animal, tiene una estructura como media gelatinosa, porque acá adentro está relleno de líquido, en realidad, acá también, y esta estructura tiene mucha elastina y tiene mucho colágeno, por eso el color blanco, ¿sí? Entonces es una estructura de resistencia, pero también elástica. Y por eso cuando se toca en el ojo es blandito, ¿sí? O sea, no es una estructura rígida. Lo que vemos acá por delante, que es lo que estábamos nombrando, aparte de la túnica externa, es la córnea. La córnea es lo que tiene la curvatura distinta en el ojo. Cuando yo veo a alguien de perfil, incluso hasta con el ojo cerrado, veo como que sobresale la córnea. Pero es una membrana transparente. Y es transparente porque es donde tiene que pasar la luz, ¿sí? O sea, la luz para impactar después en las otras estructuras. La túnica media tiene la coroides, que sería esta capa que acá veo en color rojo, la capa media del ojo, pero tiene coroides en la parte posterior. En toda esta parte anterior le llamamos procesos ciliares a todo lo que depende de la túnica media. ¿Cómo está formada? Acá en la córnea por debajo hay como un líquido que se llama humor vítreo, a diferencia del que está acá, que se llama humor acuoso, que tiene una membrana, digamos, que me separa entre la luz que está pasando a través de la córnea y que va a impactar sobre este orificio o agujero que es la pupila, que es el iris. El iris es lo que tiene color del ojo, que se puede contraer o dilatar gracias al músculo ciliar que lo tensa desde los costados. Entonces, cuando yo hablo de contracción o dilatación de la pupila, en realidad, como les explicamos en el sistema nervioso, es como que no se puede contraer ni relajar un agujero. En realidad lo que se contrae o se relaja es el iris, y gracias a esto ensancho no la pupila. Cosa que está como medio mal usado el término, porque si yo contraigo la pupila, o sea, achico el agujero, es que se está relajando el iris. Si yo contraigo el iris, es para aumentar o dilatar la pupila. Pero recuerden que la pupila no tiene ningún material, ninguna sustancia. Pupila es agujero, es el agujero. Yo veo negro porque estoy viendo un agujero. Es más, cuando sacan una foto que aparece como el ojo a veces rojo, es porque la luz impactó y me está haciendo como un reflejo de esta parte interna del ojo, que es en donde está la retina.
¿Por qué? Porque impactó el rayo de luz sobre un agujero, porque la pupila no está formada por ningún material. El haz de luz que pasa por la pupila impacta por otro componente de la túnica media, que es el cristalino. El cristalino está suspendido por estos hilitos que se ven acá, que se llama ligamento suspensor, y este cristalino es una lente, es nuestra lente natural. O sea, a veces cuando necesitamos reforzar esta lente normal, nos ponemos lentes, o sea, anteojos artificiales, pero nosotros tenemos una lente natural que se contrae o se relaja para enfocar la imagen, para que este haz de luz que ingresa entre por el cristalino de una determinada forma para que se pueda formar una imagen en los fotorreceptores que están en la capa más interna, o sea, en la túnica interna del ojo, que está formada por la retina. La retina es lo que se ve acá en esta imagen de color naranja, ¿sí? O sea, esta capita que veíamos acá, la coroide, es lo rojo, pero la capa más interna del ojo es la retina. O sea que cuando la luz entra por la córnea, la atraviesa porque es transparente, al humor acuoso también, al humor vítreo también porque es transparente, a la pupila porque es un agujero, al cristalino porque es transparente, y llega, después de toda esta superficie transparente, a impactar sobre la capa de la retina, en la parte posterior del ojo, que tiene 10 capas de células, pero la última de esas capas son los verdaderos fotorreceptores, que detectan una intensidad de luz de acuerdo al rango, obviamente visible de la luz, el espectro fotomagnético que nosotros vemos, que por ejemplo nosotros está de 400 a 700 nanómetros, como vimos ayer la imagen comparada de la florcita, que se veía una forma en el ojo de la abeja o otro en nuestro, entonces de acuerdo a la luz visible para nosotros, ingresa esa luz, impacta sobre los fotorreceptores de la retina y lleva a través del nervio óptico, que es el segundo par craneal, la información hacia la corteza visual que está en el lóbulo occipital, que ya la vimos también en nervioso. No tienen que conocer las 10 capas de la retina, sí saber cómo viaja la luz y conocer la última capa de los fotorreceptores, que se llaman conos y bastones, que ahora vamos a ver la diferencia entre ambos. Fíjense, la luz viene por acá e impacta en esta zona, pero miren cómo viaja en realidad. Esta es la luz, atraviesa las 10 capas que estamos nombrando de la retina, llega a la última, en la cual están los conos y los bastones, y si la intensidad lumínica tiene la cantidad, o sea, está en el rango visible de la luz para hacer una transducción y transformar la energía que está de la luz, o sea, la energía lumínica, en un potencial de acción porque superó el umbral, genera un potencial de acción que viaja desde este cono y bastón, hace sinapsis con cada una de las 10 capas, llega al nervio óptico y la información viaja obviamente a la corteza visual. Entonces como que la luz hace un camino de ida y después el potencial de acción vuelve por la misma capa. De esas 10 capas de células, en esta imagen no están graficadas las 10, y de hecho en Curtis figuran solo 2 como representativas, y por ahí se las nombra también el texto del Curtis, que son estas células bipolares. Recuerden que son el único tipo de neuronas que nosotros vimos que tenían esta estructura bipolar, que habíamos dicho que estaban en la retina del ojo, y después las células ganglionares, que son las que forman el nervio, ¿sí? Pero acá, como están dibujadas las células horizontales y las amácrinas, hay otro grupo de neuronas más también formando 10 capas, incluidos los conos y los bastones. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Estos conos y bastones son 2 tipos de receptores distintos, porque en realidad están leyendo distinta, digamos, intensidad en la franja digamos, de la luz que es visible para nuestro espectro fotomagnético, y en realidad no responden exactamente a los mismos estímulos porque no están formados por el mismo tipo de pigmento, que es lo que vamos a ver a continuación. En base a ello, se dividen en conos y bastones. Anatómicamente no están formados por la misma estructura, y la diferencia entre ambos es que los bastones
responden a mayor sensibilidad de la luz, pero impactan entre mucha luz y poca luz, haciendo posible la visión que nosotros conocemos en blanco y negro. Cuando apagamos la luz, hasta un rayo de luz mínimos nos puede proyectar una imagen entre medio de sombras para reconocer siluetas, y eso es mucho más sensible a la visión de luz. Y obviamente un animal de hábitat nocturno va a necesitar más de estos bastones por la poca intensidad de luz que hay, va a necesitar mayor sensibilidad a la luz porque hay poca luz, que un ojo que se acostumbra a ver en el día, o sea, que tiene hábitat diurno, y que diferencia los colores y ve con mayor resolución y mayor nitidez, pero con menos sensibilidad a la luz. Por eso cuando uno está oscuro y el ojo se acostumbra a activar a todos los bastones, de repente prende una luz y siento como un destello hasta que el ojo vuelva a acomodar, achique la pupila para que entre menos intensidad, porque el ojo había activado mayor cantidad de bastones y había dejado los conos inactivos, que es el que responde a una mayor intensidad de la luz, pero porque en realidad tiene menor sensibilidad. Y su especialización es distinguir entre los colores, pero no entre las sombras y la silueta, que es lo que hace el bastón. Nuestra retina tiene conos y bastones, pero como somos animales de hábitat diurno, tenemos más proporción de conos en la retina que de bastones, ¿sí? Pero están ambos. Hay un lugar en la retina que tiene una máxima concentración de conos y bastones, que se llama fobia, que es una mancha que generalmente se ve como una mancha amarilla, por eso también se la llama mácula amarilla, en donde hay mucha concentración de conos y bastones, porque la mayoría de los haces luminosos cuando entran van a parar ese punto. Obviamente yo redirecciono el ojo y cuando miro hacia arriba o hacia abajo puedo reubicar ese punto de máxima agudeza visual. Pero en ese punto en donde rebotan la mayor cantidad de rayos, hay, para que se den una idea, una relación 1 a 1 de un cono y un bastón con respecto a una zona que ocupa en nuestra corteza visual. Relación 1 a 1. En cambio, en los otros puntos de la retina, que no son la fobia o el máximo punto de agudeza visual, hay 125 conos y bastones por cada una fibra de este nervio que se proyecta a la corteza visual. O sea que tengo 125 veces menos de agudeza visual en ese punto que en el punto de máxima agudeza visual o fobia. Por eso cuando yo veo un punto fijo, detecto con mucha mayor claridad ese punto, y no es que no veo todo el entorno, pero lo veo difuso. Lo veo difuso porque no estoy proyectando la misma cantidad de conos y bastones hacia la misma zona de la corteza. Esto es el ojo humano, chicos. No tiene la misma agudeza visual otras especies, hay especies que tienen, como les dije, más bastones, otros más conos, otros tienen más puntos de agudeza visual y no solo uno. Por ejemplo, las aves que miran desde los costados tienen un punto de máxima agudeza visual que viene de la parte lateral y otro de la conjunción del medio, por eso tiene una visión como mucho más, en un plano también mucho más grande que el de un mamífero, que tiene los ojos frontales. O sea, esto es específico de especie y tenemos que conocer la anatomía de la especie humana. Y de la misma forma que hay un punto de máxima agudeza visual, que era esta fobia, también tengo un punto que se le llama punto ciego, que es el lugar por donde sale el nervio óptico. Porque fíjense, la retina tenía estas capas que estábamos viendo acá, o sea, todas estas capas, y después sale el nervio. Pero se juntan todas la partecita de los nervios de todo el ojo y por algún lado tienen que salir del ojo. Ese punto por el cual salen del ojo, que se llama disco óptico, o punto ciego, que es este punto que vemos acá. Esperen que se trabó el power y no retrocede la imagen. Ese punto de acá es el punto por el cual sale el nervio óptico. Entonces, ese punto ahí, esto, en donde yo estoy marcando la lucecita del láser, es en donde no veo nada. O sea, en ese punto no veo nada, es el punto ciego. Toda la otra parte de la retina tiene conos y bastones en una relación de 125 en 1, y en el punto de máxima agudeza visual, yo tengo relación 1 a 1 de conos y bastones. La luz que entra por todas estas partes, o sea, por todo este componente que ya vimos, córnea, atraviesa el humor vítreo, la pupila, el cristalino, bueno, todo, hasta llegar a la retina,
proyecta en mi retina una imagen invertida de lo real. O sea, yo veo una forma, mi retina lo invierte, lo ve como patas para arriba. Pero el nervio óptico, cuando lleva esa información a mi corteza visual, hace que la corteza visual vuelva a ser un espejo y la vuelva a invertir. Entonces, cuando yo veo algo, en realidad mi ojo lo está viendo completamente al revés, pero después mi corteza lo vuelve a dar vuelta en la posición original, obviamente, que yo estoy viendo las cosas en el, o sea, las imágenes que están proyectadas hacia el ojo. ¿Cómo funciona esta célula? Esta célula, este fotorreceptor, tiene, en realidad el cono y el bastón, tiene una composición de un pigmento visual formado por una parte proteica y un pigmento realmente derivado de una vitamina, que es la vitamina A, que se llama retinol, y ese pigmento carotenoide derivado se llama retinal, que forma obviamente digamos, el pigmento visual que está en el cono y el bastón, que se llama rodopsina. Entonces, la rodopsina, que es el pigmento visual que me permite la coloración, en los bastones en realidad la distinción entre el color, entre los tonos de grises, pero en el caso de los conos existen distintos pigmentos visuales para el color rojo, para el color verde y azul, que estimulándose más unos u otros me pueden dar como respuesta al color que yo estoy viendo. Tiene esta rodopsina estos dos componentes. La parte proteica, que difiere en un cono y en un bastón, o sea, que en los conos es de un tipo la opsina y en el bastón de otro, y eso es lo que me hace la distinción, en que uno detecte el blanco y negro, otro el color, y el retinal, que sería como la parte fotosensible del cono y del bastón, que es la misma, que como les digo, deriva de la vitamina A que se llama retinol, que es esa vitamina que es una fuente abundante en justamente los que tienen muchos carotenoides. El zapallo, la zanahoria, el tomate, o sea, todos esos pigmentos amarillos, anaranjados o rojos que están cargados de retinol. Entonces, gracias a la estimulación de la luz, o sea, cuando llega la luz e impacta sobre esta rodopsina, que sería el pigmento visual, el retinal, que es el componente proteico, cambia químicamente como cualquier tipo de pigmento. Acuérdense cómo vimos en fotosíntesis. La clorofila era estimulada por la luz y le saltaban electrones, por eso cambia químicamente, ¿sí? Se excita la parte del carotenoide, que es la parte del pigmento, y esto desencadena un cambio de conformación en la estructura terciaria y cuaternaria que tiene la proteína, que es la parte de la opsina. Entonces, el cambio en la conformación de la opsina genera una cascada de reacciones químicas que no las vamos a estudiar porque no las pide Curtis, no las pide la facultad, que lleva como resultado al cambio del potencial de membrana en el fotorreceptor. Cambiar el potencial de membrana, si supero el umbral, el fotorreceptor, que es el cono o el bastón, que tienen contenido esta rodopsina, por la transformación de la rodopsina, inician un potencial de acción. Y si inician un potencial de acción, les dice, se libera un neurotransmisor hacia las células bipolares. Y sí, porque desde acá, si se inició el potencial de acción, acá el botón axónico toca con la dendrita de la célula bipolar, que es esta que se ve en azul, y esta célula bipolar hace sinapsis con la siguiente y así en todas las capas hasta llegar la información al nervio óptico que proyecta esa imagen en la corteza visual obviamente de nuestro cerebro. Esto es todo el contenido que tienen que conocer. Yo sé que al final tienen un anexo en ojo que les habla de la glándula lacrimal, de los párpados, de las pestañas, pero la verdad es que este contenido, como les digo, la facu lo sacó, por eso funciona, digamos, como anexo nada más, esas son las láminas de Néter, pero bueno, debería la facultad no tomarlo. Péguenle igual como una leída para conocerlo, estructuras que protegen en realidad que la luz ingrese como tiene que ingresar en el ojo, pero hasta acá llega el contenido, digamos, oficial según la facu. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? No, por ahora no, profe. Bueno,